lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:41. Gracias al constitucionalista Miguel Molina, que está con nosotros enlazado vía telemática. Él es además director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID, y columnista de Diario El Universo. Doctor Molina, bienvenido. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, Belkis, y a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Gracias, doctor, por la gentileza. A ver, el viernes la Corte Constitucional tenía expectativas sobre cuál iba a ser el pronunciamiento de la Corte, luego de que el presidente de la República dictamine un nuevo estado de excepción para 7 provincias, y luego de los pronunciamientos anteriores de la Corte, que había declarado la inconstitucionalidad y observado la causal del conflicto armado interno, para el último decreto incluso, y eso consta en el decreto, ¿no? El presidente se apoyó en una asesoría externa de juristas, una asociación internacional de juristas que entiendo también había sido observada por algunos sectores de profesionales del derecho en el Ecuador. Pero finalmente la Corte da paso, declara la constitucionalidad del estado de excepción, pero no la constitucionalidad de la causal de conflicto armado interno. ¿Qué significa esto? O sea, ¿cómo se entiende estos llamados sucesivos de atención de la Corte, que aunque esta vez no declaró la inconstitucionalidad, sí le vuelve a observar al presidente de la República, doctor? Expliquemos eso, tenga la gentileza. Bueno, en realidad lo que está sucediendo en el Ecuador es muy interesante. Hay que recordar que el estado de excepción es una suspensión del régimen constitucional ordinario que dota al Estado de herramientas para vencer una situación realmente grave que pone en riesgo la misma existencia del Estado o de la sociedad. Por ejemplo, un desastre natural, una grave conmoción interna que realmente desestabiliza la estructura del Estado, una calamidad pública como una pandemia y también, digamos, una agresión, por ejemplo, en el marco de un acto de un país vecino que agreda al Ecuador, y también existe la causal de conflicto armado. En este caso se divide en dos, interno y externo, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho la Corte sobre este tema? Por quinta ocasión se le está diciendo al presidente de la República: usted no justifica la existencia de un conflicto armado interno. Es decir, desde el 8 de enero hasta esta fecha, jurídicamente en Ecuador no se ha justificado, no existe un conflicto armado interno. En todo este tiempo, la Corte sí le ha permitido, sí le ha declarado la constitucionalidad de los estados de excepción que ha tomado el presidente con causal de grave conmoción interna, que esa sí la ha podido justificar. El Ecuador, creo que es evidente para todos, ha vivido en grave conmoción interna. Sin embargo, nunca ha quedado claro para la Corte Constitucional la retórica, yo diría que casi electorera del gobierno, de decir que vivimos en conflicto armado interno, porque la Corte a lo largo de la jurisprudencia desde el 8 de enero ha entendido que el conflicto armado interno en nuestro derecho constitucional se refiere al CANI, al conflicto armado no internacional del derecho humanitario, es decir, tiene de algún modo una literatura, una doctrina para poder identificar a este fenómeno, y tiene dos características fundamentales: la organización de la estructura contra la cual el Estado está combatiendo y la intensidad de los combates. Lo que vemos es que el Estado ecuatoriano enfrenta al crimen organizado, yo diría que lamentablemente no con tan buenos resultados, porque siguen unos niveles de criminalidad exacerbantes, el nivel de homicidios es espeluznante, pero el gobierno dice: vivimos en conflicto armado interno y estamos en guerra y le estamos venciendo a esta estructura que no la ha identificado. La Corte le llama la atención en algo bien interesante. En el primer decreto el gobierno dice combatimos a 22 grupos, ¿no? Luego en un siguiente decreto el gobierno dice son 11 grupos. Ahora en este último dice son 3 grupos. No hay una consistencia en el discurso sobre la existencia supuesta de este conflicto armado interno, Fabricio. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente. En este sentido, y para insistir un poco en esta apreciación, ¿qué mensaje finalmente nos deja como país precisamente que sea la Corte Constitucional la que hasta el momento y después de tantos decretos que han sido enviados no encuentre razones para justificar la existencia de un conflicto armado interno en el país? Bueno, creo que el mensaje es que no existe un conflicto armado interno. Creo que vivimos una situación extremadamente grave.
una situación que realmente la Corte Constitucional con sensibilidad ha entendido que amerita un estado de excepción y le ha dotado al Estado de mecanismos y de herramientas para combatir esta grave situación. Le ha permitido, por ejemplo, en este decreto, suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, a la inviolabilidad de correspondencia, incluso le permite, digamos, sin afectar la protesta pacífica, suspender el derecho de libertad de reunión. Le está permitiendo la movilización de la fuerza pública, tanto policía como fuerzas armadas. Le ha permitido el uso de recursos destinados a otros fines para combatir este tema. La Corte ha sido sensible con el gobierno en este asunto. Lo que le ha dicho la Corte es no existe, porque usted no ha sido capaz de evidenciar jurídicamente que existe un conflicto armado interno. No existe. Y lo que me parece a mí, ya fuera del control de constitucionalidad que la Corte ha venido realizando, es que el conflicto armado interno es una estrategia comunicacional del gobierno nacional para, de algún modo, polarizar al país en un contexto que hay que decirlo, es electoral. En este sentido... En este Sí. sentido, entonces, seguiremos bajo esta narrativa hasta que termine este periodo de gobierno. Es una narrativa comunicacional no jurídica, no constitucional, es decir, no existe ninguna evidencia que en el Ecuador se pueda justificar la existencia de una categoría del derecho humanitario como el conflicto armado interno que se relaciona al CANI, ¿no? Al CANI del derecho humanitario. No hay. Lo que hay es una narrativa y claro, supongo que el gobierno la irá sosteniendo más aún en campaña electoral. Pero hay que tomar en cuenta una cosa para que la ciudadanía entienda por qué la Corte desde el 8 de enero en los distintos dictámenes le ha llamado la atención al presidente. La Corte, en uno de esos dictámenes realizado por la doctora Daniela Salazar Marín, le dijo al gobierno nacional, si existiera un CANI, ¿no? Si existiera un conflicto armado interno en el Ecuador, hay que recordar que el estado de excepción está concebido, ¿no?, como una herramienta muy temporal. De hecho, la Constitución permite que el estado de excepción dure 60 días y pueda renovarse por una sola ocasión por 30 días adicionales. Es decir, hablamos de que el estado de excepción por un hecho específico puede durar un máximo de 90 días. Un conflicto armado interno como los que dramáticamente ha vivido el continente americano, en Colombia, en Perú, puede durar muchos años, puede durar más de una década, puede durar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo pretendemos que un estado de excepción es la herramienta adecuada si existiera un CANI para poder vencer este CANI? No es, porque nos da 90 días de algún modo facultades para que el Ejecutivo venza esta amenaza, pero en el contexto de un conflicto armado interno puede ser que la amenaza dure mucho tiempo. Entonces, lo que la Corte le ha dicho al gobierno es, en cualquier caso, primero, un CANI no depende de la declaratoria oficial por medio de un documento, por poner un ejemplo, por un decreto o por un dictamen. Si es que existe, existe. Y si es que existe un CANI, usted, presidente, tiene la obligación de vencerlo, pero no necesariamente con un estado de excepción, porque el CANI puede durar mucho tiempo. Use todas las herramientas que la Constitución le da, use el régimen constitucional ordinario para vencer el CANI. ¿Por qué? Porque el presidente es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y puede, digamos, en el contexto de un conflicto armado interno, liderar a las Fuerzas Armadas, liderar a todo el Estado para vencer el CANI. El estado de excepción no es, en este caso, la herramienta más adecuada. Puede ser la herramienta más adecuada en una situación muy específica dentro de ese CANI, pero no para vencer al CANI. Entonces, la retórica del gobierno ha sido muy engañosa en ese sentido, ha sido realmente engañosa porque nos hace pretender pensar que la Corte no le está ayudando, la Corte no está siendo sensible con la situación del país, cuando es el gobierno el que usa un supuesto conflicto armado interno como una estrategia comunicacional. Por otro lado, no justifica la existencia de ese supuesto CANI y por otro lado nos quiere polarizar, ¿no? Quizá con fines electorales y le va a culpar a la Corte. La Corte no está siendo sensible conmigo. ¿Quién sabe? Y eso sí le alerto yo a la ciudadanía, si en el futuro el presidente va a decir, esta Corte no sirve,
no nos ha servido para poder enfrentar esta grave Pero situación. verá que esa narrativa no a ese nivel de decir la Corte no sirve por parte del presidente. El presidente no lo ha hecho. Pero, por ejemplo, hace un par de semanas, un poquito más, el secretario de la Administración Pública, el señor Arturo Félix Wong, en una entrevista con Carlos Vera, hizo un cuestionamiento a la Corte en ese sentido. O sea, ya tratando de deslegitimar a la Corte. Por otra parte, hay algunos opinadores en este país que le dicen a la Corte correísta, cuando todos sabemos que el origen de la Corte no fue el porreísmo, sino que esta Corte nace a partir del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Pero se tratan de poner esas narrativas, doctor. Es impresionante cómo este tipo de narrativas han tratado de perpetuarse, pero no hay que olvidar que hay fines electorales en esta narrativa. Hay que recordar, por ejemplo, el presidente Fujimori en el Perú escala, ¿no? Las hostilidades con Ecuador en el contexto de pretender fortalecer su imagen, su gobierno y su reelección. ¿Para qué traigo este ejemplo a colación? Porque a veces este tipo de narrativas que polarizan al país y le mandan al país el mensaje, o estás conmigo, porque si estás conmigo, estás con el país, estás con la patria, estás con la seguridad, o estás en contra de mí, que es el crimen organizado y todos esos candidatos que están a favor del crimen organizado. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que esta narrativa es extremadamente peligrosa porque debilita la democracia, debilita profundamente el debate público, debilita la posibilidad de cuestionar al gobierno por sus errores, porque le van a decir, este es correísta, este está a favor del crimen organizado. Yo he sido un cuestionador duro y fui opositor del correísmo toda mi vida. Sin embargo, yo no puedo aceptar este tipo de retóricas que hoy día se pretenden implantar, porque es realmente similar al correísmo en ese sentido, o estás conmigo o estás en mi contra, y si estás en mi contra, estás en contra de la patria. Entonces eso no es justificable. Ahora, el gobierno presentó en este trámite un documento sin firma de responsabilidad y la Corte le llama la atención porque le dice grupo de juristas que usted presenta como anexo el documento, primero no firman este análisis que usted nos presenta, luego constituye una especie de injerencia indebida externa, porque nosotros sabemos cuál es la Constitución ecuatoriana, cómo es el control de constitucionalidad. ¿Qué pretende usted presentándonos un pasquín que no está firmado por nadie? Son las estrategias que el gobierno está tratando de implementar. Sobre lo que usted dice, Fabricio, también hay que tomar en cuenta que en el contexto de una América Latina convulsa, el último reporte sobre el estado de la democracia de América Latina y el capítulo sobre Ecuador habla de que este es el país que más, uno de los países que más a favor estaría de que los militares tomen el control, ¿no? Y tomen el control para poder garantizar la seguridad. Esto quiere decir que no hay una cultura democrática. Yo creo que al crimen organizado hay que vencerle con la democracia, con nuestro sistema constitucional, no con una dictadura. Pero creo que los líderes populistas de América Latina se están aprovechando del miedo de la población para tratar de poner un discurso de mano dura. En El Salvador, una de las medidas más drásticas, más dolorosas, que más dañaron la democracia del presidente Bukele fue defenestrar a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Entonces yo sí le alerto a la ciudadanía que ataques contra la Corte Constitucional, la creación de un discurso contra la Corte Constitucional sería prácticamente el inicio del fin de nuestra democracia. Ahora bien, doctor, si bien no existiría un conflicto armado interno en el país, lo cierto es que, en efecto, hay una presencia importante de grupos de delincuencia organizada que se han tomado territorios, zonas, ciudades enteras. Y usted dice, al crimen organizado hay que vencerlo con democracia, con medidas constitucionales. Esto en la práctica, ¿qué significa y cómo hacerlo? Bueno, en la práctica implica que todo el Estado debe articularse, ¿no?, para poder dotarle al Estado de las herramientas para vencer al crimen organizado. Y esto se hace, por ejemplo, con mucha coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Para qué? Para que, como el estado de excepción no es la herramienta más adecuada para vencer al crimen organizado en un conflicto que puede durar mucho tiempo, ¿no? El conflicto del Estado contra el crimen organizado puede durar años, no los 90 días de un estado de excepción. Entonces, lo que se requiere es coordinación de el gobierno con los legisladores para sacar leyes que faciliten a largo plazo este proceder. En la época de la pandemia, la Corte Constitucional sí le dijo al presidente Moreno, usted quiere vencer una pandemia que va a durar muchos años,
como duró, con 90 días de estado de excepción. No lo haga. Proponga leyes que puedan dotarle de las herramientas que necesita para vencer la pandemia a largo plazo, el tiempo que la pandemia dure. Creo que la misma lógica se aplica para acá. Hay ya en marcha, en vigencia en el Ecuador, una ley de extinción del dominio que de hecho el pueblo ecuatoriano apoyó en consulta y que de hecho permite ir, ¿no?, hacia estos bienes ilícitos generados por medio de la economía del narcotráfico, sin necesidad de sentencia judicial. Incluso se puede atacar la economía, se puede atacar el patrimonio de los grupos criminales. El Estado tiene ese tipo de herramientas. Algo que es muy importante y que creo que en el contexto de Colombia, de Perú, de otras experiencias de graves conmociones internas que ha habido en la historia contemporánea, la presencia del Estado es fundamental. Es decir, si es que poblaciones del Ecuador o de cualquier país viven en el abandono absoluto, el Estado no aparece nunca, no hay medicinas, no hay educación para los jóvenes, y llega el crimen organizado y comienza a reclutar a los jóvenes y les paga mucho dinero, ¿no? Es evidente que la guerra no es solo a nivel de una retórica, un discurso comunicacional, y menos aún de combates entre unas fuerzas armadas que la verdad es que yo no sé dónde están, porque generalmente los índices de delincuencia están subiendo, los homicidios suben, pero no se nota que haya una reducción de este problema, y estado de excepción han tenido para lograrlo, si es que esa es la justificación. Entonces yo creo que la presencia del Estado es fundamental. El Estado tiene que dotar de oportunidades a esas poblaciones y de presencia para poder garantizar seguridad y que no sea un reemplazo del Estado del crimen organizado. Esa es la guerra que está perdiendo el Ecuador, ¿no? Hay una retórica belicosa, pero no hay presencia del Estado y así no hay futuro. Doctor, acá tengo un aporte del también constitucionalista Carlos de Tomaso, que nos escribe desde Guayaquil. Dice... a ver, ¿dónde está? Acá está. Mi lectura es que la Corte Constitucional sostiene que ellos no son los pertinentes para validar la existencia o no de un CANI. Son otros organismos internacionales como Naciones Unidas o la Federación de Cruz Roja quienes podrían validar que se den los requisitos de las normas internacionales que rigen esos conflictos. ¿Cómo le ve usted esta interpretación que hace el doctor de Tomaso? Bueno, es muy interesante porque, digamos, en otros contextos, por ejemplo, todo lo que sucedió en Europa en el contexto de los Balcanes, es evidente que no había una Corte Constitucional que diga, sí, aquí hay un CANI, a ver, lo declaro. De hecho, la propia Corte Constitucional del Ecuador ha dicho, la existencia o no de un conflicto armado interno no depende de una declaratoria. Es decir, que el presidente lo diga, puede ser como puede no ser. Lo único que evidencia la existencia del CANI es que exista. No, es que se configuren las condiciones que el derecho internacional ha establecido para garantizar su existencia, para demostrar su existencia, que son, como le digo, la organización del grupo que combate contra el Estado o contra otro grupo y la intensidad de los combates. Si es que eso existe, si es evidente, si la sociedad lo ve, si los medios lo pueden reportar, está existiendo un CANI más allá de que el presidente lo diga o no lo diga, de que la Corte Constitucional lo diga o no lo diga. Lo que sí creo que es importante es que más allá de lo que haya pasado en otras partes del mundo, desde 2008 nosotros tenemos una constitución que establece el rol de control de constitucionalidad en la Corte Constitucional, y uno de los máximos baluartes de ese control son los estados de excepción. Los estados de excepción, de hecho, existen en el derecho público mundial desde la época de la antigua Roma. En la antigua Roma existía la institución jurídica de la dictadura, que no es igual a la dictadura contemporánea, ¿no? La dictadura en Roma era un estado de excepción, era que el cónsul, por una grave conmoción interna, por una grave amenaza, ¿no? Por ejemplo, la guerra con algún vecino, suspendía, ¿no?, el régimen constitucional ordinario y nombraba el Senado un dictador que asumía todos los poderes para vencer la amenaza, ¿no? Ese es como el más antiguo antecedente a lo que hoy conocemos como estado de excepción, y duraba 6 meses, también era temporal, no es que se perpetuaban los dictadores cuando funcionaba la República Romana. ¿Para qué cuento esta historia? Porque suspender la democracia, ¿no?, implica
la suspensión de los derechos, de los límites entre poderes. Hay facultades extraordinarias generalmente, y debemos ser muy cuidadosos con abrir esa puerta. Uno de los grandes filósofos contemporáneos, Agamben, tiene todo un estudio sobre los estados de excepción y dice la pandemia, los conflictos contemporáneos, hace que los gobiernos comiencen a tener esta tendencia a decretar siempre estados de excepción. Y el peligro es que vivimos más días en estado de excepción que en democracia. Eso quiere decir que vivimos más días con los derechos suspendidos que con la vigencia de los derechos. Y muchas veces los gobiernos hacen esto como golpes de shock, como estrategias comunicacionales para decir, sí, yo estoy liderando este proceso tan crítico que estamos viviendo, pero yo lo voy a vencer a este problema. Entonces, hay una retórica que utiliza los estados de excepción con el peligro que eso implica, que es la suspensión de la democracia. Y Agamben dice, el gran peligro contemporáneo para el derecho público probablemente es vivir en estados de excepción eternos, indetenibles, que siempre estén renovándose, porque siempre va a haber el miedo de, sí, mejor estado de excepción, porque si no nuestra inseguridad, porque si no puede pasar tantas cosas. Hay que tener mucho cuidado con esto, y la Corte creo que en ese sentido ha entendido su responsabilidad histórica de hacer un adecuado control de constitucionalidad. En otros países no existe, digamos, un mecanismo tan fortalecido de control de constitucionalidad, y por tanto, claro, se rigen de los análisis que hagan los organismos internacionales. En Ecuador existe una Corte Constitucional que, más allá de la Cruz Roja y de los organismos internacionales, tiene la responsabilidad histórica de evitar que el estado de excepción se use inadecuadamente. Correcto, doctor. Siempre enriquecedor conversar con usted y nutrirnos de su conocimiento y sentido crítico sobre lo que está pasando justamente en el contexto de los estados de excepción. Aquí la pregunta que uno se hace es, después de que termine este nuevo estado de excepción, ¿qué vendrá? Bueno, veamos qué pasa. Doctor Miguel Molina, un abrazo a la distancia. Gracias, ¿ah? Muchas gracias, Fabricio. Un saludo. Muy gentil al doctor Miguel Molina, que ha estado con nosotros, constitucionalista, académico, columnista, con una mirada crítica al último estado de excepción y el pronunciamiento de la Corte Constitucional en este sentido. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.